festejado, que eso de practicar en el momento de la sorpresa haya quedado muy bien y que pues, gracias que se la sigan pasando muy bien. Y también para las madres, que también son madre y padre, ¿verdad? Que también toca los dos roles también. Igual hay padres que les toca también ser padre y madre. Entonces, felicitaciones también a esas mujeres que cumplen también la función de ser también, fungir como padres. Entonces, también doble reconocimiento. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo del programa del curso, siempre en el tema de la... No nos dan descanso, no nos van a dar descanso. Entonces, no nos dan descanso, nos tomamos los descansos, van a decir por ahí. Bueno, espero que hayan podido haber hecho la actividad del día de ayer con relación a la búsqueda de los artículos en materia constitucional, pues que tienen relevancia en la participación del Estado en la cuestión económica, que es parte del contenido del curso y del programa también, ver la actividad económica que el Estado en su momento realiza. Veíamos ahí que el Estado pues, va a actuar, en el caso del artículo 118 de la Constitución Política de la República, establece su función meramente orientadora de la actividad económica, pero también dentro de nuestra propia Constitución interviene, tenemos alguna intervención directa que realiza el Estado en materia económica. Por ejemplo, el tema de controles de precio, que hablábamos un poquito de que es necesario que el Estado en un momento determinado realice esa función de realmente determinar un cierto control en el precio de ciertos bienes y ciertos servicios. El tema de las empresas estatales, que pues, hoy en día ya no tenemos el tema de empresas estatales, muchas de las empresas que eran nacionales, pues lo que tienen es un capital también privado, ya se vuelve un capital mixto como tal. El tema de la nacionalización, el tema de la expropiación, la intervención de empresas. Si bien es cierto, esas son maneras directas en que el Estado interviene en materia económica, nuestra propia Constitución sí establece esa posibilidad de que el Estado pueda intervenir de estas formas. Si alguien me hiciera favor, vamos a ver algo relacionado a... Vamos a ver. El artículo 40, por favor, alguien que me lea el artículo 40 de la Constitución. ¿Lo leo? Por favor, Judith. Gracias. Vamos a encender la cámara para que miren que no sigo festejando el Día del Padre, ya estoy acá. Artículo 40. Ahí estamos. Artículo 40. Expropiación. Esto está en la sección de... En la sección de Derechos, título 2, Derechos Humanos, capítulo 1, Derechos Individuales, Expropiación, artículo 40. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después de que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. Muy bien. Ahora, vemos aquí que esta es una forma de intervención en materia económica, porque si el Estado, por ejemplo, el tema de la calamidad pública, perturbación a la paz, y establece sobre todo por el tema de la utilidad colectiva, el beneficio social, el interés público. Recordémonos que en un momento determinado, la propiedad privada puede ceder cuando es en el tema del desarrollo nacional, en beneficio de todos los guatemaltecos. Entonces, la expropiación es algo que sí está presente dentro de la propia Constitución. Incluso existe una ley. ¿Cuál es la ley que regula el tema de la expropiación?
A ver, alguien que se recuerde, yo no sé si la vieron tal vez en derecho administrativo, pudieron haber escuchado la ley, tal vez no la entraron a analizar como tal, posiblemente sí. Dependiendo del profesor de derecho administrativo que les haya dado, puede ser que ustedes hayan entrado a ver la ley en materia de expropiación. No sé si alguien tendrá de casualidad qué decreto es, solo con que ustedes le coloquen qué decreto es. Licenciado, es la ley de expropiación, decreto 529. número 529. Ah, perfecto. Entonces, Jocelyn, ¿cuál es el objeto? Igual, don Raúl. Cuando establece, la expropiación deberá sujetarse a los procedimientos establecidos por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base el valor actual. ¿A qué ley se refiere? Coloque usted entonces ahí. Ver ley de expropiación, decreto 529. Ya hay una ley que regula el tema de la expropiación. Luego tenemos, si nos vamos siempre, ahora sí en el artículo, a partir del artículo 121. En el 121, ¿qué tenemos? Solo a manera de epígrafe. ¿Los bienes del Estado? Tenemos los bienes del Estado. Ahí estamos ante los bienes del Estado. Y ustedes tal vez en su derecho administrativo se recordarán que ustedes vieron su derecho administrativo, probablemente vieron el tema de los bienes. Si no me equivoco, vieron el tema de los bienes, cómo se clasifican los bienes como tal. No sé si alguien se recuerda cómo se clasifican esos bienes. ¿Alguien que se recuerde cómo se clasifican los bienes? Su derecho civil, eso posiblemente lo vieron en derecho civil. ¿Alguien que se recuerde? ¿Alguien que se recuerde ahí cómo es el tema de los bienes? ¿No se recuerda? ¿Alguien que se recuerde cómo se clasifican los bienes? Si no, pobre su derecho, pobre su profesor de derecho administrativo, usted está ahorita recordando que sí le dijo. En mi defensa no nos dijo. Defensa no los Claro dijo. que hay tangibles e intangibles, pero Ahora, recordémonos. tangibles e Sí, intangibles, digamos, uh-huh. puede ser una clasificación. Uh-huh. Pero digamos, en el caso del Estado, digamos, el espacio aéreo, pues obviamente es intangible, ¿verdad? Uh-huh. Pero es eso, ¿verdad? Y los tangibles, pues todo lo que... Lo que usted puede palpar con sus sentidos. Sí, todo lo tocable, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, no recuerdo tan... Y bueno, también había aquella clasificación de corpóreos e incorpóreos, ¿verdad? En derecho civil. Ahora, muy bien. Pero no me especialicé en bienes. No se especializó en bienes, no trabajo en finanzas públicas. Ahora, recordémonos que el Estado tiene un patrimonio, el patrimonio del Estado. Y dentro del patrimonio, ustedes, cuando uno escucha el término patrimonio del Estado, esa terminología de patrimonio del Estado, pues van a ser todos los bienes, derechos reales, capital circulante que utiliza el Estado para llevar a cabo sus funciones y la obtención de esos fines. ¿Sí, don Raúl? No, y pues ahorita me vino así el chispazo, dijo aquel. Pero no sé si también, como era la guía era derecho civil, ¿verdad? Pero obviamente ahí sí son bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Entonces los digamos ahí, tanto que en el capítulo aquel de la prenda, que fue sustituido por la ley, por la ley de garantías mobiliarias, que ahora ya existe mobiliaria, ¿no? Aunque hay ahora, también muebles registrables y todo eso. Y por otro lado también está, digamos, la propiedad intelectual, ¿verdad? También es otro tipo de propiedad, pero es que es un poquito extenso, pero si a derecho civil sí sería tal vez... ahora, ¿cómo dividimos esos bienes? Hay bienes que le pertenecen a la esfera privada. Terrestre, ¿no? Viene de dominio público y viene de dominio privado. Sí. Esos bienes de dominio público son de dominio público común
Cualquiera podemos usar. Por ejemplo, usted va a un parque. Usted puede usar el parque. Va al parque, va a pasear. Ahora, hay bienes que son de dominio público, pero exclusivo. Solo para, por ejemplo, una base naval, una base militar, ¿será que puedo utilizarla como? No. No, son restringidos. Son De hecho, el restringidos. epígrafe, el epígrafe A, no es el epígrafe, ¿verdad? Es el literal A del 121, es los de dominio público. Los de dominio público. Ahora, todos estos constituyen al final un patrimonio. El Estado tiene un patrimonio. Ahora, ese patrimonio que tiene el Estado se les da muchas denominaciones. Ustedes les van a encontrar con el nombre de bienes públicos, cosa pública, bienes dominiales, bienes dominicales, les llaman también bienes de poder público, bienes del Estado, bienes estatales, propiedad oficial, propiedad de la nación, propiedad del Estado, patrimonio público, patrimonio del Estado, patrimonio estatal, hacienda pública, todas esas denominaciones que corresponden a ese patrimonio que el Estado tiene. Ahora, cuando hablamos ya de los bienes de dominio público, a lo que se refiere, por ejemplo, a la literal A, entonces tenemos los bienes de dominio público. Ahora, esos bienes de dominio público o bienes públicos para uso común o uso público también se clasifican como tal. Entonces, en la actualidad los bienes de públicos se entienden como ese poder sobre determinados bienes que tiene la población y el Estado. Entonces, yo población puedo utilizar para uso común, directo e indirecto de los habitantes. Hay bienes que son de uso común que todos podemos usar de manera directa, por ejemplo. Cuando usted puede circular en cualquier calle, puede ir a una playa, puede ir al aeropuerto, ese es un bien de uso común directo porque lo está usando usted directamente. Ahora, hay bienes públicos de uso común indirecto. ¿Cuáles van a ser eso? Cuando los habitantes no pueden utilizar los bienes del Estado, pero lo hacen en su nombre los funcionarios y trabajadores públicos. Esos son los bienes de uso común, pero indirecto. ¿Por qué? Porque los habitantes comunes no podemos utilizar esos bienes. Los va a utilizar en representación de nosotros, los funcionarios y empleados públicos. Ahora bien, los bienes de uso público o los bienes públicos o común tienen características, por ejemplo, son impersonales o abstractos, porque pertenecen a toda la población. El gobierno no puede decir, es que es mía la casa presidencial, el palacio de gobierno, es mío el edificio de correos. No, estos pertenecen a la totalidad de la generalidad. Los bienes, cuando hablamos de bienes de uso público o común, son impersonales. ¿Sí, Raúl? Un ejemplo de los de dominio público de uso indirecto de los funcionarios, ¿cuál sería, licenciado? Por ejemplo, la misma casa presidencial. Ah, ok. Porque la casa presidencial es de uso común, sí, pero indirecto. Usted puede ir, le pueden hacer su tour, pero usarla podrá, no puede. Por ejemplo, el Palacio de Cultura. Usted puede llevar un recorrido, pero ¿podrá utilizarlo? No. Ya ¿Sí, muy Rosario? claro el concepto, ya me quedó claro. Licenciado, ¿pueden entrar ahí los edificios como las instituciones públicas? Sí. Ahora, depende, por ejemplo, la mayoría de casos sucede lo siguiente. La mayoría de instituciones hay contratos de arrendamiento, por ejemplo, que son de personas privadas los bienes y están dados en arrendamiento para el Estado. Esos bienes sí siguen siendo de dominio privado, porque usted lo que concede es a través de arrendamiento el uso por parte del Estado de un bien. Ahora, pero cuando un bien es público, puede ser que su uso sea común directo. Cualquiera lo puede utilizar. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo, usted puede usar el Teatro Nacional. Usted puede ir al Teatro Nacional, va al teatro, utiliza las calles, los puertos,
aeropuertos, playas, Ahorita plazas. el Parque Central no, licenciado, no lo vamos a poner de ejemplo. No, ahorita no lo podemos usar porque nos sacan de ahí, más si va usted con su cámara, piensan que es reportero y de los vendidos. Mire, entonces no puedo utilizar el jacuzzi que hizo el anterior presidente del Congreso, no se puede, ¿va? El búnker. Sí, pero ahí donde hay jacuzzi y todo bien bonito de El madera. búnker ¿no? para donde él dice que él profesaba una religión y ahí oraba. Lloraba. Bueno, pero esas son otras situaciones. Pero volviendo a Rosario, perdón Rosario, que de repente nos desviamos. No sé si, ahora, en el tema de los bienes, por ejemplo, si imaginémonos el Ministerio de Desarrollo Social. No sé si ustedes conocen el Ministerio de Desarrollo Social o han escuchado del mismo. ¿Dónde está ubicado ese edificio? ¿Será estatal o será de alguien privado? Yo trabajé y dice. Entonces, Edwin me puede decir, por ejemplo, ese edificio, ¿será del Estado o es de alguien, de un particular? Es rentado, ahí estamos. Ese bien no es un bien estatal. No es un bien estatal. Los bienes que son de patrimonio público son esos bienes que pertenecen a la colectividad, por eso son características propias de los bienes de uso público o uso común, es que son impersonales o abstractos, porque pertenecen a toda la población. Entonces se considera como la totalidad o la generalidad. Entonces todos los habitantes somos potencialmente usuarios de los bienes públicos y titulares del patrimonio al cual pues representa el Estado. ¿Sí, don Raúl? No, que es que no me recuerdo cómo se llama la torre esa de que está el Ministerio de Trabajo. Ahí es en la zona 9. No es torre empresarial, no, algo así, no. Algo así, pero yo me recuerdo que ese fue como que pues en esa extinción de dominio o algo así. Entonces en este caso el bien, aunque haya sido privado, en este caso sí pasa a ser parte del indirecto, digamos. Sí. Del dominio indirecto. Ah, muy bien. Sí, porque ahí lo adquiere el Estado, solo permítanme un minuto. Torre empresarial, sí. Entonces, características de los bienes de uso público común que son impersonales o abstractos, libres. Los bienes de uso público común son libres. ¿Por qué? Porque el derecho de uso común se ejerce cuando la persona lo desea o lo necesita. Ahora, solo se limita a ciertas normas legales, reglamentarias, indispensables para poder utilizar de manera racional un bien. Por ejemplo, si bien es cierto, nos pertenece a todos porque es de todos, es, por ejemplo, el Palacio de la Cultura. Claro, es libre que nosotros podamos usarlo, visitarlo, pero si hay restricciones, usted no va a llegar a las 3 de la mañana pretendiéndole que le abran como que es su casa porque usted dice, es que es mío también. No, también están sujetos a ciertas disposiciones. Es gratuito y ahí es donde entra algo interesante. Realmente los bienes, permítanme un minuto. Perdón, ahí está, la USAC es un claro ejemplo. Es libre. Nosotros podemos transitar libremente en la universidad. Claro, hoy en día existe la restricción de horario. 5 de la mañana hasta las 10 de la noche usted puede ingresar. Es gratuito, sí, a usted no le cobran en el ingreso de la universidad, salvo que estén encapuchados, que ahí le pueden cobrar el parqueo, pero lo contrario, es gratuito. ¿Por qué? Porque su autorización no tiene que reportar ganancias y cuando se cobra, por ejemplo, alguna tasa por el uso, estas se invierten en su protección o mantenimiento. Por ejemplo, cuando usted va un recorrido al Palacio de la Cultura, usted paga una tasa, ¿verdad? Pero eso ¿para qué objeto es? Para invertir en su protección, mantenimiento, ampliación, remodelación, reconstrucción o reformas o modernización que se les van dando como tal. Entonces, en general, el uso de un bien público es gratuito, no debería estar sujeto a ninguna tasa, pero si se coloca alguna tasa es
porque se va a realizar algo en favor de ese bien. Es igualitario, en ese sentido también es una característica porque lo puede usar toda la población en similares condiciones y oportunidades sin discriminar. O sea, yo no puedo decirle, mire, usted no va a entrar, se le permite el ingreso. Entonces, ahí no. Otra característica de los bienes de dominio público o de uso común existen por tiempo indefinido. Entonces, su utilización no está sometida a condiciones de temporalidad, salvo los horarios que establecidos legales o reglamentarios que usted tiene para usarlos. No se preocupe, don Raúl. Imprescriptibles. Esa es una característica también muy interesante porque se trata de que un derecho es permanente y que únicamente puede terminar cuando el bien desaparece. O sea, los bienes del Estado son imprescriptibles. Duran para la eternidad, salvo que se destruyan. Esa es otra situación. Ahora, aquí es donde vemos que hay bienes públicos para uso privado o privativo o específico del Estado. Y eso es cuando la ley se reserva determinados bienes para que el Estado desarrolle funciones a través de los funcionarios de sus dependencias o entidades descentralizadas o autónomas. Esos bienes incluyen los edificios, mobiliarios, equipos, vehículos, maquinaria, útiles, papelería, uniformes, armas, canteras, minas, fábricas, ya eso como tal, si bien es cierto, son bienes públicos, pero para uso privativo o específico del Estado. Entonces tenemos bienes que son de uso común, bienes públicos de uso específico o privativo solo para ciertos actos. Y eso es cuando usted ve, por ejemplo, esos bienes, ¿dónde los va a encontrar usted? Si usted analiza el 121 al 128, ahí vamos a encontrar que son bienes que son de uso exclusivo en un momento determinado. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Aquí es donde vemos que el Estado interviene en la actividad económica. Cuando hablamos de los bienes del Estado, y por ejemplo, el 120, ¿qué establece el 120? ¿Alguien que me lea el 120, por favor? No todos, ¿no? Se lo leo, Por licenciado. favor. Artículo 120. Intervención de empresas que prestan servicios públicos. El Estado podrá, en casos de fuerza mayor y por el tiempo estrictamente necesario, intervenir las empresas que prestan servicios públicos esenciales para la comunidad cuando se obstaculice o se obstaculizare su funcionamiento. Muy bien, entonces el Estado va a poder, podrá, no es que deberá, es facultativo, en caso de fuerza mayor o por tiempo estrictamente necesario, intervenir. ¿Puede intervenir las empresas que presten servicios públicos esenciales? Sí. La intervención del Estado sí se puede dar. Ese es un intervencionismo del Estado como tal. Ahora bien, el Estado puede realizar intervenciones, puede realizar expropiación. Eso le es permitido también como tal al Estado. Ahora, cuando hablamos ya de los bienes del Estado, vamos a encontrar que el Estado puede realizar expropiación, puede realizar intervención. Ahora, ¿podrá el Estado vender los bienes? Sí, ya lo ha hecho, de hecho. No, no creo. ¿Qué opina? Pues digamos, yo pienso que Telgua era un bien. Avianca, o pues, perdón, Aviateca, Aviacheca, como le decían, era un bien. Pero esos se vendieron. Y se vendieron con todas sus, digamos, vino Telgua y adquirió de Guatel un montón de propiedades que sí son muy valiosas, ¿verdad? Digamos que, porque digamos, yo recuerdo que Guatel, digamos, tenía sus instalaciones ahí en la zona 9, algunos edificios en la zona 1, todos esos son de Telgua. Muchos se quedaron a Telgua. Pero... Veamos el artículo 124. ¿124 se lo puedo leer? Por favor. Artículo 124.
Enajenación de los bienes nacionales. Los bienes nacionales solo podrán ser enajenados en la forma que determine la ley, la cual fijará las limitaciones y formalidades a que deba sujetarse la operación y sus objetivos fiscales. Las entidades descentralizadas o autónomas se regirán por lo que dispongan sus leyes y reglamentos. Muy bien, entonces, ¿se puede o no se puede? Sí se puede. Vieron que sí se puede, entonces... Sí se pudo. Sí se pudo, ya tenemos claros ejemplos que sí se puede. Entonces, ahí tenemos, pues, algo que el Estado puede realizar en materia económica. Entonces, el intervencionismo del Estado sobre la propiedad privada también lo puede hacer. Entonces, el Estado puede intervenir en la propiedad privada. Entonces, el derecho de la propiedad genera para el propietario particular, individual o colectivo una serie de facultades. Yo como persona particular, como sociedad anónima, asociación, fundación, una persona colectiva, tengo una serie de facultades sobre la propiedad privada. Ahora, esas facultades son susceptibles de apreciación pecuniaria, económica, pero pueden ser objeto de contratación. Recordémonos que yo con mis bienes puedo realizar ventas, donaciones, arrendamientos, usufructos, pagos, disposición testamentaria, ceder los bienes. O sea, en ese caso, el dominio que yo ejerzo como propietario sobre el bien, sobre todo un bien del ilícito comercio, ahí sí lo puede hacer usted. Ese es inviolable. Recordémonos que nuestro derecho de propiedad es inviolable. Ahora, sin embargo, la Constitución, con fundamento en una orientación garantista y la consecución de ese bien común, permite limitar el derecho a la propiedad privada. Y eso lo encontramos en el artículo 39 y 40 de la Constitución. Entonces, mi derecho a la propiedad privada lo tengo resguardado en la Constitución. Se supone que es inviolable, pero la propia Constitución da el fundamento en esa orientación garantista y para buscar la consecución del bien común permite que el derecho de propiedad privada pues se limite en un momento determinado. Ahora, la ley establece en la Constitución que únicamente va a ser por razones de interés público y en beneficio de la comunidad que pueda producirse la limitación de ese goce que usted tiene y esa disposición a la propiedad privada. Ahora, en la actualidad, el goce y la disposición de la propiedad particular ya no es ilimitado. Ahora, no se puede abusar de ese derecho, claro, también. Entonces, las facultades que uno como propietario llega a tener hasta donde se encuentren los derechos de los demás. O sea, su derecho llega hasta donde topa el derecho del otro también. Entonces, dentro de esas normas del derecho privado, el Código Civil, que usted tiene su Código Civil, ahí está marcado el derecho privado. ¿Existen limitaciones al derecho a la propiedad particular? Sí. Por ejemplo, usted no es posible que pueda disponer de paredes, su pared medianera. Recuérdese que la pared medianera usted no puede disponer libremente. Usted no puede hacer ventanas hasta la propiedad del colindante. ¿Por qué? Porque va a afectar el derecho de intimidad del otro. Usted no puede, no es permitido que usted afecte la vista o el paisaje del vecino o de la comunidad en general. Va a construir una gran pared usted para que no se vea el paisaje. O sea, se pueden imponer servidumbres públicas sobre las restricciones de la propiedad privada. Entonces, ahí vemos unas limitaciones que se pueden dar a la propiedad privada. Y ahí es donde vemos que el Estado va a intervenir. Va a intervenir en la materia de la propiedad privada y sobre todo en materia económica. Ahora, ¿usted está protegido? Sí. Como particular, recordemos que también la propia Constitución tiene la protección. El Estado no puede venir a expropiar por querer expropiar. Hay garantías que la propia Constitución establece en protección de. ¿Qué pasa cuando usted está violentando un derecho? ¿Cuál es esa forma de protección que usted tiene? Legalmente. Legalmente, ¿cómo me protejo cuando el Estado me va a violentar un derecho? Un derecho a la propiedad. Y bueno, es el que está. Que puede llegar al amparo, ¿verdad? Pero. El amparo. Después de seguir un. Claro, después de agotar los recursos, los procesos ordinarios y recursos como tal. Pero recordémonos que el amparo es esa garantía. El individuo tiene garantías en protección de esa, cuando el Estado es arbitrario,
porque eso puede pasar que el Estado se vuelva un Estado arbitrario. Entonces las arbitrariedades del Estado se pueden dar. Ahora, en contra de la arbitrariedad del Estado, se dan las garantías que usted como ciudadano tiene. Y una de las garantías que usted tiene como ciudadano es acudir a la jurisdicción, al organismo judicial, exigiendo el cumplimiento de esos derechos. Ahora bien, hay una garantía constitucional, que es la garantía del amparo, que nuestra propia Constitución establece esa garantía como tal. Veamos a alguien que me lea, por favor, lo relativo al artículo 265. ¿Se lo puedo leer? Artículo 200, capítulo 2, amparo. Artículo 265, procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Muy bien. Entonces ahí tenemos que existe también esa protección. Bueno, ahora bien. La cuarta instancia antes de la casación, ¿no? ¿Cuál cuarta instancia? No me gusta reírme de eso, sobre todo en derecho penal, porque el maestro Ronnie López así nos enseñó, ¿verdad? Pero realmente tenía razón, ¿verdad? Que realmente puede ser biinstancial la jurisdicción, ¿verdad? Pero como ahí con las impugnaciones y todo, y termina en amparo, en casación y en todo lo que termina, ¿verdad? Todo lo que se hace dentro de un proceso, el agotamiento. Claro, entonces ya, por eso, ya pueden ser hasta 5, decía él, pero así un poco a tono de broma, ¿verdad? Pero en realidad tiene razón. Sí. Por eso decía, pero... No, los procesos judiciales son un dolor de cabeza, ahí sí que es un dolor de cabeza. Las carreteras comunales. Vamos a ver qué me escribió Marcela, vamos a ver qué dice. Por ejemplo, en una carretera comunal, a la hora de tomar metros de un terreno privado, el Estado podría indemnizar. Veamos algo. Las carreteras comunales. Ahora, cuando usted me dice carreteras comunales, por ejemplo, ¿esto lo está realizando un COCODE, la municipalidad o quién? Marisela. Un COCODE y un comité y vecinos organizados juntamente con la municipalidad, y eso es lo que me llama la atención, que ahí el Estado no está interviniendo, o sea, es más limitado el asunto. Ahora, veamos lo interesante. Ahora, aquí al final lo que se está solicitando es una servidumbre, si usted lo quiere ver así, Marcela. Sí, me imagino, porque, digamos, quieren adentrarse y tomar 2 metros en el sentido de hacer más ancha la carretera, dicen ellos, pero es solamente de un terreno, nada más, no de todo. Entonces, ahí lo que se tiene que constituir es una servidumbre. Es una servidumbre como tal. Y toda servidumbre está sujeta a una indemnización. Tiene que dar una indemnización. ¿Por qué? Porque al final usted como propietario, ¿qué sucede? Le están restringiendo como tal su terreno. ¿Sí, don Raúl? Fíjese que ese es un tema interesante. Yo pues, tío, que en paz descanse, abogado, ¿verdad? Una vez, no sé por qué, fuimos a hacer algún mandado ahí por San José Pinula y Fraijanes, ¿verdad? Y entonces me decía que él cuando estudiaba, ¿verdad? Dije, mira, esto no ha cambiado, me dijo, es igual. Pero fíjate que me dijo que, y él me explicó, pero la verdad no le tomé apunte. Me dijo, fíjate que por ley, la gente construye muy a orilla de la carretera, pero ellos deberían de dejar que ya está previsto que dejen que nadie respetó, ¿verdad? Ahora, como todo eso ya es propiedad privada, ya no se puede. Pero usted dice, bueno, digamos la carretera Fraijanes, ¿verdad? Usted va ahí para llegar a Fraijanes, pero para llegar a Fraijanes hay unos condominios que solo la cerita, a saber ni cuánto cuesta el metro cuadrado, ¿no? Exacto. Entonces el problema es que ahí
eso no se respetó y entonces los caminos, y entonces eso nos lleva a otro problema que tenemos, que es las vías de comunicación, la calle Martí, digamos. La calle Martí realmente había que, así, en lo que harían tal vez los chinos o los japoneses, es expropiarles a todos su casita de ahí, de la cuadra esa de cada lado, y ¡prum!, hacer una superautopista ahí en la calle Martí, que todos se vayan, claro, ampliando la carretera del Atlántico, a que no sea cuello botea, pero eso sería, pero nunca se va a hacer. Eso me lleva a otro punto que quería tocar yo desde hacía rato también. Es un buen punto el de los caminos comunales, de las carreteras. Buen punto. Mire, es que aquí es el grave problema, que lastimosamente el desconocimiento es lo que provoca también la conflictividad. Porque a veces los cocodes y la propia municipalidad creen que por el hecho de supuestamente representar a las grandes mayorías, o la mayoría, pueden violentar como tal. Y eso pasa, se les impulsó mucho la UNE, ¿verdad? O sea, pasa mucho eso, desde que lastimosa, o sea, la organización comunitaria es algo muy bueno porque la autogestión, lo que pasa es que la organización comunitaria lo que busca es la autogestión, gestionar, pero una cosa es imponer, y ya a usted le quieren imponer, los que representan la comunidad le quieren imponer cómo se van a hacer las cosas. Entonces, no es así simplemente. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Que si a usted, lo que me dice esta Marcela, por ejemplo, ilegalmente ingresan a su propiedad, ¿habrá la constitución de un delito? Sí. Exacto, porque recordémonos que el derecho a la propiedad privada es un derecho constitucional. O sea, para que a usted le invadan su propiedad, quieran hacer uso de su propiedad, existe un procedimiento. O sea, o le doy una servidumbre, de lo contrario, usted no me viene a meterse aquí. Y el que venga, pues, hay constitución de un delito. Ilegalmente usted está ingresando a una propiedad privada. Y el terreno comunal, muy bien, discutamos el terreno comunal, pero ¿qué pasa con el terreno comunal? ¿Qué beneficios voy a tener yo como hacia mi propiedad? Entonces, esa es una situación que lastimosamente causa demasiada conflictividad. Tal vez aquí en la ciudad no, pero en el interior de la República causa mucha conflictividad porque los cocodes quieren ejercer como un gobierno local. Ellos quieren ejercer un gobierno local y quieren decidir en la comunidad. Y como que fueran el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Parece ahí jefes de Estado, que ellos quieren decidir cómo se van a hacer las cosas. Y no porque usted está pasando por encima de los derechos de las personas. Sobre todo el derecho a la propiedad privada, que es algo que la verdad es que debe de discutirse mucho eso. Los límites en cuanto al ejercicio de las organizaciones. Al final los cocodes yo siento que fueron creados con un fin político de manejo, ¿verdad? Y no sé si fueron creados con la UNE y todo, pero sí tenían un fin. En el 2002, es que todos nacen de la... Pues que ellos también ya eran fuerza política. Sí. Pero, digamos, los cocodes siempre han tenido un fin, ¿verdad? Buscar al cacique local, ver, pero después votemos todos, ¿verdad? O es como buscar al pastor de la iglesia, ¿verdad? Más si dividimos la religión, plum, plum, y que los convenza a todos que vengan a votar. O sea, todos se vuelven como agentes de un fin político y entonces ahí ya quedaron como instrumentos, ¿verdad? Están instrumentalizados. Que el problema es que quienes los dirigen, pues habrá personas muy proas y loables, pero también hay cada caso en eso de los cocodes. Sí, mire, yo realmente... Otro tema. Si gusta, solo para que veamos un poquito, 225 de la Constitución. Esto es donde vemos, esos son temas muy interesantes. Y lo tengo ya. 225 a 226, alguien que me lo lea, por favor. Yo ya los tengo listos aquí, pero no sé si alguien los quiere leer. Léamelo, don Raúl. Artículo 225. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Para la organización y coordinación de la administración pública, se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
coordinado por el presidente de la República e integrado en la forma en que la ley establezca. Este consejo tendrá a su cargo la formulación de las políticas de desarrollo urbano y rural, así como la de ordenamiento territorial. Interesante, ahí está. Artículo 226. Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Las regiones que conforme a la ley se establezcan contarán con un Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural presidido por un representante del presidente de la República e integrado por los gobernadores de los departamentos que forman la región, por un representante de las corporaciones municipales de cada uno de los departamentos incluidos en la misma y por los representantes de las entidades públicas y privadas que la ley establezca. Los presidentes de estos consejos integran ex oficio el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Ahí estamos. Ahora, existe una ley. La ley ex oficio. Existe una ley que regula todo ese tema como tal. ¿Cuál es esa ley que regula? A ver, alguien ahí que tuvo que derecho administrativo, por favor, no me van a dejar mal. Hombre, es que... ¿Cómo es esa ley? ¿Cómo se denomina la ley? ¿La ley de consejos y desarrollo? Ley General de Descentralización. Sí, ese es viejo, ese tema ya. Y existe también, es que veamos, y entonces están los sistemas de Consejo de Desarrollo. ¿Cuáles son los sistemas de Consejo de Desarrollo? El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, el Consejo Departamental de Desarrollo, el Consejo Municipal de Desarrollo y el Consejo Comunitario de Desarrollo. Entonces, ahí encontramos Entonces, hay una ley que regula todo ese tema. Y ahí establece las funciones y atribuciones. Y entonces, no es posible que pretendan ejercer un poder local, porque aquí es un poder local el que se pretende ejercer. No es así. ¿Cuál es la función? Coordinar. Coordinar. Es una función coordinadora, por eso la autogestión. Esta es una participación indirecta, porque el COCODE traslada por ejemplo, el COCODE traslada las inquietudes de la comunidad al común, y luego se lo traslada al municipal, y del municipal se va al departamental, del departamental al regional, y luego el regional al nacional, y el nacional, ¿qué debe hacer? Las políticas estatales. Nacen de ahí. El presupuesto general de la nación debiera de nacer ahí. Las políticas de desarrollo deben de nacer ahí. Vamos a ver en su momento cómo están estructuradas las organizaciones, quiénes intervienen en cada uno de los niveles y qué es la participación que debe hacer cada uno. Pero volviendo a lo que nos decía Marcela, mire Marcela, ahí sí, yo se lo digo así, yo como propietario, viene alguien y ilegalmente ingresa a mi propiedad, yo los denuncio. Denuncio como tal, porque no es la forma. No es la forma en que usted le dicen, mire, es que aquí el tema, seguimos con el tema de la actividad económica del Estado. Terminaríamos hoy el tema de la actividad económica del Estado. Mañana miramos el tema de la planificación del Estado. Pero ese sería el tema del día de hoy. Pero en aterrizaje, o sea, ¿el Estado puede intervenir en materia económica? Sí. Hay formas de intervención, sí la tiene. Pero también hay protección, garantías ante la intervención del Estado. ¿Y en el tema que ponemos hoy en la asistencia, cuál es, Líquido? Sería actividad económica del Estado. Seguimos con la actividad económica del Estado. Muy bien, gracias, Líquido. Pero la conclusión que llegamos es que el Estado, si bien es cierto, en materia económica, tiene formas de intervención, sí tiene formas de cómo pueden intervenir. Las formas de intervención lo puede hacer a través del control de precios, empresas estatales, nacionalización de los bienes, expropiación de los bienes, intervención de las empresas, vimos que la Constitución lo tiene también, pero ¿hay también un control a los bienes estatales? Sí. Recuérdense que hay reservas de servicios esenciales, la disposición de los bienes del Estado también está sujetos a ciertos actos. Por ejemplo, la venta o enajenación de un bien estatal no es simplemente véndalo, ¿verdad? Hay un procedimiento para la venta de un bien estatal. Por ejemplo, la municipalidad le puede donar a usted terreno, porque eso se da mucho en las comunidades, que la municipalidad viene y empieza a donar.
pero no es porque el alcalde diga, mire, hoy me dio la gana y traiga el notario y hoy vamos a hacer la donación. No. El Consejo Municipal entra en discusión, la necesidad de un acuerdo municipal donde se determina que se va a ceder un bien como tal. O sea, hay un procedimiento, hay un control hacia los bienes estatales, sí, no hay una libre disposición de los mismos. Ahora, ¿puede haber arbitrariedades del Estado en el ejercicio de esa actividad política, en la actividad económica? Sí, hay arbitrariedades. Pero esas arbitrariedades también hay garantías hacia el ciudadano. Y las garantías son los diferentes procesos. Desde un proceso ordinario, de un punto de vista penal, por ejemplo, un proceso administrativo también, un proceso civil también, un proceso constitucional, no digamos, esas son garantías que el ciudadano tiene. El acudir a la administración de justicia en búsqueda de determinar esas arbitrariedades que el Estado está ejercitando a través del funcionario de empleo público. O sea, es la forma como el Estado puede protegerse. Entonces, ahí estamos con el tema de la actividad económica del Estado. Nos quedamos hasta acá. El día de mañana vemos el tema de la planificación.